Ola de novo, estamos en tempo de entrevista. Falamos hoxe ca voceira do Goberno compostelán, con María Pardo. Boa noite, benvida. Buenas noches. Levábamos varias semanas no preguntoiro que estábamos mirando o ceo, pensando a ver cando viña o bo tempo para que avanzaran as obras. Foi de xeito pasaxeiro, pero tivemos sol en Compostela. Pero nos cundió mucho, la verdad que hicimos muchas actuaciones gracias a ese sol. Estos días se hace frío, hoy hace un día muy frío, pero siguen avanzando las obras. Vengo de San Pedro y estaban allí trabajando y parece ser que la semana que viene pues mejora algo. Entonces, bueno, lo importante es que no sean 75 días lloviendo como tuvimos estos meses pasados y esas ciclogénesis y esa virulencia, ¿no?, que tenía esos temporales. Pero se ha hecho mucho, se ha hecho todas las actuaciones que habían quedado mal en diciembre en el ensanche, pues ya remataron, ya lo dije hace 2 semanas, pero bueno, lo importante es que ya están hechas. Se ha abierto ayer la Plaza de Vigo a los niños y bueno, pues eso se ha hecho también en estas semanas. Se abrirá la Plaza de Galicia el jueves, se abrirá también San Roque el lunes. Se han puesto ya las piedras del paseo literario que vamos a visitarlo mañana. Y bueno, y San Pedro, pues esperemos que la semana que viene, que es final de mes, 31, pues ya hayan terminado todo lo que son aceras y calzada y solamente quede pues remates, acondicionamiento de la plaza y mobiliario. Bueno, fixonos vostede xa a fotografía xeral de todas as obras, pero imos ir un pouco máis ao detalle de cada unha delas. O Parque Infantil da Praza de Vigo, perdón, como dicía, inaugurábase onte, polo que vimos con moitos nenos, non? Sí, la verdad que yo estaba pensando, digo, voy a llevar a mi hijo por si no viene ningún otro. Pero non fixo falta, non? Y no hizo falta, no pude ir a recogerlo porque tenía fútbol y salía un poquito más tarde. Lo llevé más tarde porque se lo había prometido. Pero a mí me sorprendió que había niños pues esperando a que abriéramos, había cola y es una alegría ver cómo les gusta, lo que estaban disfrutando, cómo estaban los padres, las madres, los abuelos. Incluso había alguna persona mayor. Una bicicleta, vimos. Bicicleta, sí. Entonces, eso es un día que no era especialmente bonito, que hacía frío. Ves que sí que es necesario, que la decisión es acertada, que a veces todas esas críticas, ¿no?, pues dices, a ver si no he acertado o lo he hecho mal, pero realmente no, sigo pensando y seguimos pensando en el departamento que el ensanche, que tiene 1/3 de la población de Santiago, cerca de 30.000 personas, de los 72 parques que había en el ensanche, entre la confluencia Romero Donayo, Hórreo y Rosalía Castro, solo había un parque. En esa zona con 30.000 habitantes solo había un parque, de los 72 que tiene Santiago. Entonces, claro, era una desproporción enorme, era una falta de servicios que tenían pues los niños que habitan en el ensanche y fue una decisión acertada. Las 2 únicas plazas que hay en el ensanche, porque no hay más, es el ensanche que tenemos, lo digo siempre, ojalá tuviéramos pues un ensanche con un planeamiento modélico, con muchas zonas verdes, plazas, etcétera, pero lo que tenemos pues son la Plaza de Vigo y la Plaza de Galicia, ambas las dos pues muy abandonadas, y con esta reforma pues van a cobrar vida, van a cobrar uso, van a dar un servicio necesario, un servicio yo le llamo parques de proximidad, porque son parques pues eso, para cuando se venga al colegio, cuando se salga un momento, cuando no puedas sacar a los niños más que media hora o una horita, pues se estarán cerca esos parques para dar ese servicio y yo creo que la decisión es acertada y que va a ser un éxito. E que primeiras impresións recolleu dos nenos? Non digo do seu fillo, que ao mellor non é tan obxectivo como os outros nenos que se chegarán a topar, que digo porque os maiores vemos ali, pero non acabamos de saber se os xogos están ben ou están mal. Les llama mucho la atención el tobogán, porque creo que hay otro igual en Barcelona y en otro sitio, no me acuerdo cuál es, pero es un tobogán muy alto, está cerrado en la parte de arriba, yo estaba a ver cómo se tiraban, a ver si salían disparando, ¿no? Será seguro, ¿no? Porque... Sí, y salían bastante despaciño, a modiño, que digo, bueno, pues porque a veces uno pues ve esas cosas y sabes que actualmente pues todos los parques cumplen la normativa, pero bueno, uno le gusta verlo, ¿no? Y les llama mucho la atención lo que es ese tobogán, el carrusel giratorio, ese se subieron y se subían por arriba, por abajo, por el medio, daba vueltas y les gustó mucho.
Y bueno, y la novedad a ellos les encanta y es un parque pues con mucho color, muy bonito, con esas cestas, ¿no? Ahora que además son adaptables para niños con movilidad reducida. Bueno, pues yo creo que es un parque moi exitoso. Bueno, aludía vostede ás críticas que houve a priori, non, antes da apertura ao público deste parque infantil. Casi recebeu máis críticas o Parque da Praza de Galicia Sí, pola no, súa casi ubicación. no, recibió muchas más, la Plaza de Galicia recibe. Vostede está convencida de que vai ser un éxito tamén este Sí, parque? yo pienso muchas veces que los políticos tendemos a distanciarnos de las necesidades reales de las personas y a veces incluso de la mayoría de las personas y nos dirigimos pues, a minorías. Realmente son muchas las familias con niños en el ensanche, este servicio era necesario. Yo creo que va disociado esas críticas de lo que los padres y las personas que llevan a los niños, que los cuidan, piensan y el éxito está allí. La Plaza de Galicia, igual que la Plaza de Vigo, eran dos espacios infrautilizados. En uno pues estaba totalmente abandonado, ni siquiera tenía elementos vegetales y ahora pues es un cambio enorme porque tiene la fuente funciona, tiene elementos vegetales nuevos, la rampa aquella que tenía, ¿no? La Plaza de Vigo, la rampa aquella encima de la puerta pues está llena de colorido con especies sostenibles que tienen poco mantenimiento y bueno pues el cambio es enorme. Tiene el problema de las palomas que bueno, pues ha tomado una serie de medidas con esas cestas que las llevan a palomares autorizados, pero sigue habiendo, pues les siguen dando de comer y seguimos pues intentando seguir avanzando ¿no? en esa solución que bueno pues es una reivindicación justa de los comerciantes. Ayer estuvieron allí también a decírnoslo y les recibiré próximamente y bueno pues vamos a ver cómo vamos avanzando, pero eso nos obedece para intentar pues sacar partido y dar un servicio a los niños ¿no? de esa zona. Y de la Plaza de Galicia que se va a abrir ahora, también era una plaza muy infrautilizada, es un espacio grande, a veces no lo parece, pero si tú lo ves en planeamiento, comparas, ¿no? En magnitudes tiene el tamaño de la Quintana, o sea que no te lo puedes imaginar. Se mantienen las especies vegetales de buen tamaño, se plantan otras también, se plantan árboles, hoy acaban de plantar unos rododendros y se hace pues una zona de estar que habéis visto con una pérgola, unas mesas, sillas, también va una fuente. Yo creo que estas fuentes son importantes. En Santiago tenemos muchas en el casco histórico, pero en la zona nueva no existen y el ruido de agua pues siempre es muy agradable ¿no? para cuando se está allí. Y después está la zona de los niños, que yo creo que también va a ser un éxito y a veces pues a ver si los políticos nos ponemos del lado de familias, de madres, padres que necesitan esos servicios y hay que prestárselos. Bueno, pues o tempo irá dicindo, non? Sí. Se van nenos, se non van, a ver que acontece con estes dous parques infantís. Os que non dependen do tempo, falando de obras, son as de Galeras, que están paradas, pero non polo mal tempo. Ten vostede unha estimación de cando poderá arrancar ese proxecto que vostede ten dito que sí ou sí vai adiante, Sí, ¿no? sí, no, va adelante. Vamos a ver, ha habido una serie de críticas, bueno, ha habido directamente una oposición frontal de una plataforma. No me gusta decir vecinos porque representa a una parte de los vecinos, pero igualmente otros muchos me hacen llegar pues, la necesidad y el apoyo para esta rotonda, ¿no? Pues ha habido una oposición frontal de esa plataforma y entre las muchas cosas que dicen que no son ciertas, y lo digo así, como que es zona verde y es una zona libre y así lo establece el planeamiento, o que hay cesión de suelo y no lo hay, además se establece así en el convenio que no hay cesión de suelo, etcétera, etcétera. Muchas son las cosas. Hay una de las cosas que dicen que es que debería haber pasado por la Comisión Asesora de Casco Histórico porque está en el perímetro azul y desde que tenemos las competencias delegadas pasan por Comisión Asesora, ¿no? Los temas de perímetro azul. Entonces, los técnicos, bueno, pues tenían una discusión de que no era reurbanización y por lo tanto no tenía que pasar y además argumentaban que incluso la reurbanización de Galeras, de la obra que se hizo pues hace 3-4 años, que es una obra muy importante de reurbanización, no había pasado por Patrimonio Asunta, que es lo equivalente a la Comisión Asesora en este momento. Entonces, la decisión fue no pasarlo. Pero realmente yo, como es una obra que no tiene trampa ni cartón, que beneficia enormemente al ámbito con coste cero para el concello y ellos dicen que debe pasar, yo no tengo problema, el martes que viene pasará, ya lo han estudiado y bueno, pues
sin ningún problema, faltaría más. Vuelvo a decir, si va a ser por eso que no quede, para que se queden tranquilos. Di vostede que non sería obrigatorio, non? Que este proxecto pasara pola Comisión Asesora de Casco Histórico. Onte falábamos neste espazo co voceiro do BNG, con Rubén Cela, e dicía que iso é falso, que ten que pasar que non é optativo, que ten que pasar pola Comisión Asesora porque forma parte esta rúa do perímetro azul. Pero formando parte del perímetro azul, unas obras pasan, las reurbanizaciones pasan, las obras privadas pasan, hay una serie de obras que tienen que pasar, que es obligatorio, pero lo que no es reurbanización y que es una obra superficial, me estoy refiriendo a la obra pública de la rotonda, que es superficial y que no afecta, que no reurbaniza, etcétera. La discusión es si tiene que ir o no. Vuelvo a decir, no se llevó porque se entendía que la obra de reurbanización que sí que se hizo no había pasado por el patrimonio de la Xunta, que sí era una reurbanización y a pesar de ello no fue. Es más, fue en el mismo documento una subvención de la Xunta, el proyecto y el inicio de expediente de contratación. Bueno, esas cosas que se hacían antes que la verdad que eran unos virgueros porque lo llevaban todo junto y aquí nadie decía nada y todo chitón, ¿no? Pero vuelvo a decir, si tiene que ir o se quedan más tranquilos yendo, por supuesto que lo llevo porque no tiene trampa y cartón, está todo publicado en la página web, lo metemos a la comisión asesora, irá en la próxima que haya y punto. Yo en eso soy prudente, non tengo problema ninguno en meterlo. Di que a parte da rotonda non tería que ir a esa comisión, pero a parte da entrada ou aparcamento, esa sí que tería que ir por lei a lo que son licencias privadas tienen que ir a la comisión, van siempre, salvo bueno, pues temas muy menores, ¿no? Pero el resto siempre va y, por supuesto, eso sí, eso no tiene nada que ver. Una obra pública con licencia, sin licencia, que una obra privada con licencia. Que prazos manexa agora vostede? Esto irá a la próxima comisión, que es la semana que viene, y después, en cuanto a la obra pública, que no necesita licencia, y en cuanto a la obra privada, pues eso están los técnicos trabajando, también tienen pues otros temas, irá a su tiempo, pero bueno, pues en las próximas semanas, pero vuelvo a decir, prefiero no dar plazos porque además siempre mis plazos se multiplican, no voy a decir por dos, pero muchas veces siempre es más porque suelen intervenir diferentes agentes y se ralentizan las cosas, ¿no? En todo caso, bueno, asunto está... Lo que está es que no está para nada paralizado, que avanza y que avanza conforme pues, a los procedimentos que tienen que ir cumpliendo. O proxecto, como dicía, está nas mans da Fiscalía tamén. Témese que avance o proxecto e logo o ditamen da Fiscalía sexa contrario ao que di o Concello. ¿Qué pasaría entón nese caso? Que es imposible porque, vuelvo a decir, es una actuación que se ha hecho conforme al planeamiento vigente, al plan general actual, que se ha hecho siguiendo los trámites que hay que seguir y no hay más, por mucho que se quiera tergiversar o engañar o cambiar o seguir afirmando que es zona verde, y además lo ponen en todos sus escritos, hay una certificación de planeamiento en el cual dice que es una zona libre, que así se establece en el plan general y en el estudio de detalle del año 92, por mucho que quieran decir que hay cesión de dominio público y si se ha valorado y cuánto se ha cobrado y esas cosas, no hay cesión de dominio público y así lo dice el convenio. Entonces llega un momento en que está todo colgado, es todo público y yo no contemplo que pueda haber un procedimiento sobre esto porque vuelvo a decir que, bueno, no da para ello. E hai algún informe que avale o interese público desta actuación? Porque é outro dos aspectos que onte mesmo volvía a criticar Rubén Cela, dicía que non hai ningún informe técnico que diga que esta obra é de interese público e que nada xustifica que se faga unha rotonda en vez de facer, por exemplo, unha regulación por semáforos para mellorar o tráfico. El señor Rubén Cela, para empezar, que vaya a mi Facebook, porque ayer mismo, el domingo, publiqué un apartado, ¿no? Una hoja de el plan de movilidad del año 2010. Además lo aprobaron ellos, el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego, no yo, por un estudio independiente al Concello. Y en ese estudio hablan de la rotonda de Galeras y del parking de Galeras, que hay que promocionarlo como parking de borde.
y lo pone y puse el escrito. Después hay un informe de ese mismo estudio que hizo el Plan de Movilidad del 2010, no se fue a ningún otro que pudiera hacer algo que se le solicitase específicamente, sino fue al mismo estudio que lo hizo, al mismo ingeniero que hizo el Plan de Movilidad del 2010, y específicamente dice que no se puede regular por semáforos, algo que también dice la policía, además me lo han dicho a mí personalmente diciendo qué barbaridad, dicen es imposible regular esas intersecciones por semáforos. Bueno, son opiniones de la gente que a veces pues, por desconocimiento da soluciones, pero los técnicos dicen que no. Y en ese estudio dicen que no se puede regular por semáforos, que es necesaria una rotonda en esa zona para convertir García Sabel en doble dirección, para dar servicio a Rua Entre Ríos, a Huertas, Carretas, San Francisco, a todo el ámbito. Y además, específicamente ese estudio habla de la necesidad de hacer un acceso al parking, porque ese acceso al parking por la rotonda lo que hace es liberar el acceso que existía ahora mismo por la calle Galeras, que ocupa dos viales. Uno, el que hace el giro a la izquierda para entrar, y otro cuando se viene y entras también ocupa ese vial. Entonces, dos viales que ahora mismo están ocupados por una entrada en la calle Galeras se convertiría en salida, con lo cual pues, sería mucho más fluido la salida de los coches por esa salida de la calle Galeras, y sería de entrada el de la rotonda. Entonces, habla específicamente ese estudio de una persona independiente que hizo el estudio de movilidad del 2010, de la necesidad de rotonda y de la necesidad del acceso al parking Galeras. Además, que es un acceso necesario por la ley, por el plan general. Y no es arbitrario que digan 4 accesos dependiendo del tamaño de los parking, sino que es necesario por una razón de seguridad, de antiincendios, porque lo mismo que son accesos o salidas, ¿no? A los parking, en un momento de que haya un problema o haya un incendio o haya cualquier otro problema que haya que desalojarlo, todos se convierten en vías de salida, de urgencia. Entonces, si ponen que un parking mayor de 6.000 metros en el plan general tiene que tener 4 accesos, es que tiene que tenerlos, no es arbitrario, no es caprichoso del técnico del plan general, y además es que este parking tiene 14.000 metros, está bastante por arriba de los 6.000 metros que lo establece. Es un parking de uso público que ya establece el Plan de Movilidad del 2010, y vuelvo a decirlo, no nosotros, sino el 2010, que dice que hay que promocionar como parking de borde para evitar que vayan demasiados coches al centro, y establece además por normativa de seguridad estos accesos. Entonces llega un momento en que uno no entiende la enquina, qué intereses hay detrás de que no se haga este parking, no se privatiza ninguna parte del Parque Galeras porque donde se hace es una zona libre. El parque empieza de esa línea hacia atrás, y uno pues se pregunta muchas cosas. Me lo preguntaban ayer y yo diciendo, pues no sé. ¿Qué respuestas lleva a esas preguntas que vostede mesma se formula? No, que me formulo yo, no, que me formulan a mí. ¿Qué intereses hay detrás de que muevan eso? Digo, pues no lo sé, los políticos, no sé si hay alguno más, lo desconozco, pero realmente creo que es sembrar dudas, creo que es una oposición irresponsable, sembrando dudas donde las cosas son meridianamente claras, y creo que una oposición que lo que se dedica exclusivamente es a destruir, a criticar y a no proponer ninguna actuación en beneficio de la ciudad, pues es una oposición que no merece el nombre de oposición, porque la oposición está, por supuesto, para controlar la acción de gobierno, faltaría más, pero también para intentar que parte de la acción de gobierno pues, incorpore sus propuestas, incorpore sus criterios y se hagan actuaciones en positivo para la ciudad. No solamente está para criticar, sino también para intentar que la acción de gobierno pues, incorpore esas propuestas que ellos puedan tener, ¿no? Bueno, pues do Goberno imos falar nestes últimos minutos que nos quedan de preguntoiro. En concreto, voulle preguntar por ese decreto no que o alcalde pois lle daba unhas competencias a Juan de la Fuente que previamente tiña vostede. Pois especulouse en moito sobre os motivos deste decreto. Vostede dixo que fora unha petición propia.
Bueno, ¿Por qué? Así está firmado y lo solicité yo días antes. A mí me ha pasado en estos meses, no son competencias que tuviera anteriormente Juan y se lo hubiese quitado para nada, eran unas competencias que tenía Luis Bello, y cuando asume la gestión de todos los servicios Juan de la Fuente se decide que el tema de la renovación de los contratos básicos se llevase desde mi área, ¿no? Lo que me ha pasado en estos meses es pues un problema de identificación de los ciudadanos de quién era la cabeza visible de los servicios, de la prestación de los servicios básicos. Siempre ha sido Juan, siempre los ha prestado Juan de la Fuente, mi compañero, pero y yo estaba haciendo pues lo que son los pliegos, ¿no? o actuaciones, digamos, un poco que no es la gestión diaria. Provocaba pues mucha confusión en las personas, lo provoca esto como otros temas que lo expliqué el otro día, como el tema de si el término es urbano o es rural y quién presta los servicios, y yo soy muy contraria a este tipo de confusiones, porque la gente para reclamar o la gente para solicitar o cualquier otra actuación necesita tener muy claro quién es la persona visible, a quién dirigirse, y no hay cosa que menos soporte que es una administración en la que se está manejando una persona de una ventanilla a otra, ¿no? De aquí me mandan al otro lado y del otro lado al otro, y es una de las cosas con las que yo he luchado desde el principio, incluso con ese registro auxiliar de urbanismo que pusimos, para que supieran muy bien pues estas preguntas a quién tienen que hacérsela y que se las contesten, que la gente no quede sin contestar. Y en este caso de los servicios me pasaba que me pedían cosas, me preguntaban, el mismo día que salió publicado me venía un señor igualmente a decirme si le podía arreglar un tema. Entonces fue una decisión meditada, hablé con el alcalde, la hablé con Juan de la Fuente, me dijeron que no habría ningún problema, que yo le devolvía las competencias al alcalde, el alcalde pues las derivaba a Juan de la Fuente, y bueno, por supuesto, pues imagino que son capaces de sacarlo adelante. No, yo no soy imprescindible para nada en ese sentido. Sin embargo, o alcalde, o que nos dicía aos medios a primeira vez que falou deste asunto era que vostede tiña moita carga de traballo. Sí, creo que fue una contestación de una pregunta que le hicieron después de explicarnos los motivos de mejorar la eficiencia y eficacia de la administración, pues dijo eso. Yo creo que es una respuesta a veces muy de hombres, ¿no? Porque yo creo que una mujer de 45 años con 3 hijos y con unas responsabilidades como tenemos, somos capaces de llevar eso y mucho más, y lo sabemos los que somos mujeres, ¿no? De nuestra carga de trabajo. Yo sí quiero decir, lo tengo que decir aquí, yo puedo llevar eso y llevar mucho más porque no soy yo quien lleva ese trabajo, no soy yo quien hace ese trabajo, el trabajo lo hacen los funcionarios. Y hay departamentos en el Concello que tienen 5 funcionarios, hay otros que tienen 50 y otros que tienen 80. É dicir, que vostede defende que o traballo que fai vostede ca súa macroconcellaría que é o mesmo que fan outros compañeiros seus que teñen unha área pues, moito máis limitada. Yo lo que digo es que el trabajo lo hacen los funcionarios. Entonces, si lo que hace un político, y eso que lo sepa la gente, es impulsar las políticas que se lleven a cabo, pues la decisión en mi caso, de las obras, de las inversiones, de políticas, por ejemplo, pues de agilizar los trámites, bueno, pues todas esas cosas, ¿no?, que se suelen hacer. Pero el trabajo lo hacen los funcionarios. Entonces, una macroconcejalía, como dices tú, que está muy coordinada entre sí, que trabaja todos los funcionarios y digamos los jefes, ¿no?, los jefes de servicio, los jefes de área, que están muy bien coordinados, puede hacer eso y puede hacer mucho más, no tiene ningún problema, ¿eh? El problema viene si el trabajo lo tuviera que hacer yo personalmente, es imposible, pero haciéndolo los funcionarios, yo lo único que me limito pues es a coordinar, a hablar con ellos, a impulsar determinadas políticas, a hablar con los ciudadanos, a presentarlo en rueda de prensa. Puedo llevar eso y puedo llevar, por supuesto, que mucho más. Tamén se falou da posibilidade de que este cambio de funcións, digamos, podería ter algo que ver ca perda de sintonía entre vostede e o alcalde. Uy, no, para nada, para nada. Fue algo muy meditado, va en beneficio de los ciudadanos, es mejorar la eficiencia y la eficacia,
y vuelvo a decir, y que los ciudadanos tengan una cabeza visible a quien echar las culpas también en algún momento determinado o poder solicitar determinadas actuaciones, ¿no? É dicir, que vostedes séntese agora mesmo tan, pues, con tan bo feeling, digamos, con Ángel Currás a día de hoxe como hai un ano. Sí, claro que sí. Además, yo creo que salió una entrevista esta semana. Yo siempre he dicho que tenemos el mejor alcalde que podamos tener, que gobernar en tiempos difíciles es muy difícil y él lo está haciendo. Y vuelvo a decir, es muy difícil porque gobernar las vacas gordas, tener unos presupuestos de 150 millones, que ahora mismo tenemos 100, y sacar adelante los temas es muy fácil. Gobernar en tiempos difíciles, tener presupuesto, que solamente lo tiene Galicia, y en Galicia lo tiene La Coruña y Santiago. A ver si son capaces de sacarlo en Orense, en Pontevedra, en Vigo lo van a sacar gracias al Partido Popular, o en Lugo. Es tener unos presupuestos como tiene el alcalde, como tiene el grupo de gobierno del Partido Popular, mantener la unidad del partido después de momentos difíciles. Y además yo nunca soy de una persona que niegue las cosas. Tener los problemas que tenemos judiciales en este momento, que sigo diciendo son por temas menores. El tema de los 7 concejales es un tema administrativo, los otros temas, vuelvo a decir, son menores. Vamos a comparar también con Lugo, que están hablando de sobres o los regalos, ¿no?, que se ven de Rolex en Orense. Bueno, pues creo que es un alcalde que le debemos mucho en Santiago de Compostela. Bueno, pues non nos dá hoxe tempo a falar de máis. María Pardo, como sempre, moitísimas grazas. A ti. Pois ata aquí chegamos no Preguntoiro doxe. Como cada día, recoméndolles que sigan informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos regresamos mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.